ti, a toda nuestra audiencia, buen martes. Y esta semana me parece que está viviendo, como desde hace 4 años, pero de manera muy particular, desde los inicios de este domingo al próximo, que serán esos 7 días muy importantes para el observadorismo, me parece, porque se enfrentan justamente a su propia circunstancia, la que ellos mismos crearon, la de poner esa estructura polar, como dijo muy bien el profesor Fernando Escalante Gonzalvo, respecto a poner de un lado la confrontación de los mexicanos como el ángulo que debía prevalecer en toda la gestión del presidente. Y en ese caso estamos observando cómo de un lado ponen a un pueblo bueno, que tiene ingresos iguales, vamos a decirlo así, o está recibiendo esas transferencias que no significan de modo alguno que haya una política social, porque no redundan en ningún beneficio, ni en programas para su crecimiento, ni alentar su desarrollo, como dice muy bien el maestro Mauricio Merino. Y de otro lado también hay un pueblo que está marcado por los ingresos que son mejores, y esos son los que el presidente llama aspiracionistas, en el sentido de que buscan en sus pensamientos, dice la lógica López Obradorista, que buscan un pensamiento marcado por la maldad. Y entonces, en ese sentido, no solamente es distinto, sino que están provocando la división del país según esta lógica que busca precisamente una doctrina que buscó, me parece, durante los 4 años previos, sin éxito, en mi concepto, buscar que todo el centro tuviera que ver con la ideología, que todos tuviéramos el punto de atención y de cierre de su gestión a partir de ese pensamiento, y que dejáramos de ver la realidad, pero por fortuna que es muy caprichosa, la señora realidad siempre se impone. Estamos viendo quizá una pausa también a esa contención, vamos a llamar, respecto del desgajamiento que se está ya produciendo en toda esa ensalada que llaman el López Obradorismo, a partir justo de esa marcha que ha convocado el presidente, como dicen algunos de sus críticos, esa marcha convocada por su ego, y que tiene que ver con muy poquitos regímenes que llaman en el mundo, por ejemplo, solamente podemos recordar quizá los casos de Corea del Norte, ni siquiera Vietnam lo ha hecho, pero sí nos evocan, eso sí, al régimen político en el que el presidente se formó, una visión de una sola persona, de un solo hombre, de un solo pensamiento, en un mosaico que se llama la República Mexicana, en donde no caben, por fortuna, esas visiones personalistas. Lo que él sí ha logrado poner para su causa ha sido un partido, como dice la propia literatura, un modelo de partido, en otras palabras, que responde al partido carismático, porque depende de un solo hombre. Allí estuvo la fortaleza, me parece, de todo un siglo respecto al régimen del PRI, que fue el partido de los partidos regionales, como llama muy bien don Pablo González Casanova. Pero el de su propia ensalada, pues significa la cumbre de un solo hombre, y a partir del cual, pues sin estructura, solamente cuando se termina el carisma, pues se desgaja ese liderazgo y termina de cuajar justamente ese desmembramiento que me parece ahora mismo está en curso. El caso de Monreal lo ilustra muy bien, porque simplemente está formalizando, como vimos en noviembre 20 con las fechas de los símbolos, el que ya comenzó hace mucho tiempo sin que fuera tan visible, un acontecimiento que vamos a observar los próximos meses hasta que termine de cuajar la idea de la sucesión presidencial, un proceso que el propio presidente, como sabemos, anticipó en la lógica de no atender a su propia administración, de no generar indicadores, de no tener, en otras palabras, política, ni tampoco administración, y menos aún desarrollo. Y del otro lado, pues también están las revueltas de este caso que, por desgracia, ha sacudido a la República Mexicana y también al Estado de Morelos respecto de la disputa que tiene con Ciudad de México del caso Ariadna. Y me parece que allí, si nosotros revisamos el correo político, ahora se supone, si lo atendemos a ese criterio, pongamos así, que ahora el punto de vista de los gobernadores está siendo, digamos, muy mancillado, porque se supone que ahora esos golpes al corazón mismo de las investigaciones de uno y otro lado apuntan no necesariamente en contra de la Fiscalía, sino en contra, por ejemplo, según esa atención que podemos dar a uno o a otro vertiente del correo político, en contra, por ejemplo, del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Así que tendremos que ver ese proceso como un natural desgajamiento a falta de un partido que no tiene estructura y que tiene únicamente
a un único personaje que se ha ido desfilando, despintando, como ha ocurrido también con su propio gobierno y con su propio movimiento. Son precisamente los saldos de ese proceso que desde hace mucho tiempo anunció en la propia lógica de la literatura y también en la práctica, por desgracia, el caso del sistema político mexicano, cuando deja de ser útil a las causas de un grupo, de un entramado que lo está respaldando, como es el caso que estamos viendo, porque acudir a su propio salvamento el propio presidente es justamente decir, ha terminado la lógica de mi narrativa, y junto con eso la disputa por la nación, como dicen en los clásicos, está abierta. La sucesión presidencial es un proceso desafortunado en medio del desarrollo institucional que tiene el país y del caos que tiene también el mundo, en el que está ahogado también México, a falta de un proyecto que le garantice resultados al país, y en esa lógica es en la que estamos parados, con un partido y con un gobierno que no tiene estructura, sino tiene a una sola persona que no cabe en un país tan inmenso como es México, Teodoro.